¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Espero estén muy bien, que todas sus familias estén dentro de lo que cabe pasándola bien, que estén cada uno de ustedes con salud y con tranquilidad. Estamos ya a punto de comenzar con la sesión, ¿no? Hoy quiero recordar primero que vamos a continuar con el tema que ya veníamos trabajando, que es el tema de la gracia. Nos quedamos hablando de la gracia increada y vamos a empezar a hablar de las demás formas de entender la gracia. Segundo, quiero tener presente en nuestro estudio de hoy a Fray Gerardo Velázquez, que ha fallecido, que para algunos de ustedes era cercano, para algunas de las comunidades lo tenían muy presente. Tengámoslo en consideración, ofrezcamos nuestro estudio por su descanso y pidamos también su intercesión. Perdón, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Bien, pues retomemos nuestro trabajo, retomemos la actividad que estamos llevando a cabo con la aclaración que ya había hecho en la parte final de la sesión pasada, pero que es muy importante que la tengamos en cuenta en cualquier tema de teología, pero especialmente en este caso en el tema de la gracia, ¿no? ¿De qué se trata esta aclaración? Que el lenguaje con el que estamos intentando acercarnos es un lenguaje obviamente conceptual, y al ser conceptual estamos intentando encasillar técnicamente un fenómeno, una experiencia, una realidad, que en todo su esplendor nos sobrepasa, no solamente en la comprensión, sino en cuanto a nuestros encasillamientos. Entonces, a final de cuentas estamos hablando del misterio de Dios, del misterio de su amor, del misterio de su generosidad, del misterio de su desprendimiento, del misterio de su anonadamiento, y podríamos seguir rascándole, ¿no? Pero es importante que entendamos que aunque estamos recurriendo a términos que podrían presentarse técnicos, complejos o difíciles de entender, a final de cuentas estamos hablando de un acontecimiento de carácter personal, y esto no lo podemos perder nunca de vista. Se trata, cuando hablamos de la gracia, de un encuentro afectivo, de un intercambio vital, de una comunión existencial. Si estamos hablando de una situación que toca la vida, la toca desde afuera, pero se penetra hasta lo más profundo y la transforma, la eleva, ¿no? Como ya justamente hemos dicho y seguiremos diciendo. Entonces, no se olvide esto, y no se olvide tampoco que eso por una parte, ¿no? Que es un acontecimiento personal, fundamental, indecible, ¿no? O inagotable, mejor dicho, pero tampoco que se trata de, o que el tema que estamos tratando en cuestión tiene como eje central el acontecimiento de Jesús, tiene como eje central la encarnación del Hijo de Dios, ¿no? Dios, Padre, Dios, Espíritu, se nos da en el Hijo, ¿no? O se nos da el Padre en el Hijo mediante el Espíritu, podríamos decir con mayor propiedad. Pero entonces no se pierdan ninguno de estos dos.
Por una parte, que se trata de un acontecimiento que nos sobrepasa y que recurrimos a conceptualizar con términos que pueden ser complejos, pero que a final de cuentas tiene que ver con un acontecimiento personal. Y por otra, que hay un fundamento o hay un eje fundamental, que es el de Jesús, ¿no? El acontecimiento de Jesús. En este sentido, también esto ya lo habíamos mencionado la sesión pasada, pero es importante que lo reconsideremos para no partir en cero o desde cero, sino partir y entender, reconectar la dinámica que veníamos estableciendo, que como dice Ruiz de la Peña, en la gracia hemos de entender ante todo la comunión en la vida de Cristo resucitado, ¿sí? La gracia se trata de vivir en Jesús resucitado, vivir con la alegría, con la fuerza, con la potencia de la resurrección. Dios actúa al justo de modo análogo a como la persona divina del Hijo actúa en la realidad humana de Jesús en la unión hipostática, haciendo que tal realidad sea el Hijo pertenezca a su ser personal. Otra vez, ¿qué es eso de la unión hipostática? Pues si no recordamos, hace referencia al hecho de que en Jesús encontramos una doble naturaleza. Por una parte, es verdadero Dios, por otra parte, es verdadero hombre, ¿no? Y este es un fenómeno exclusivo de Jesús, o un acontecimiento exclusivo de Jesús. Pero lo que se quiere remarcar aquí es que así como se da este acontecimiento de Jesús que se encarna, que es Dios que se viene a nosotros y se hace uno de nosotros, que incluso llega a morir como nosotros, con la gracia lo que se logra o lo que se hace es llevar al ser humano hacia arriba, es hacer del ser humano un ser divino, con la precisión que más adelante detallaremos, incluso seguiremos retomando en la siguiente sesión, cuando hablamos de las dimensiones de la gracia, de esto a lo que se refiere concretamente la divinización. Entonces, cuando hablamos de santidad no estamos hablando de algo abstracto, ni estamos hablando de un milagrerismo, no estamos hablando de magia, no estamos hablando tampoco de un puritanismo o un moralismo. Estamos hablando de vivir la vida de Jesús. Estamos hablando de ser otros Cristos en la tierra. Estamos hablando justamente de vivir como personas que han llegado a un cierto nivel de plenitud, podríamos llegar a expresar, y todavía detallaremos mejor más adelante. Entonces, ya hablamos de la gracia increada. La vez pasada justamente decíamos que cuando hablamos de gracia increada nos referimos al fenómeno de Dios dándose, ¿no? Gracia increada es un término que se refiere al hecho de que Dios se nos da gratuitamente porque quiere, ¿no? Sin algo que evite que Dios se deje de dar, ¿no? La gracia increada es este fenómeno que refiere que Dios se da, se ha dado, se da y se seguirá dando, ¿no? Lo podemos decir de muchas maneras, pero ahora entonces hay otra forma de definirnos a la gracia, y es como gracia creada. ¿Se acuerdan unas diapositivas anteriores que vimos la semana pasada? Hablábamos que una segunda forma de entender la gracia era como la gracia creada. Y aquí en la presentación que ustedes ven aquí, aparece la gracia creada con signos de interrogación. Y entonces podríamos preguntar, bueno, ¿cómo que gracia creada? ¿A qué nos referimos con gracia creada? ¿Qué no acaso ya la concepción de la gracia increada daría razón suficiente del fenómeno que llamamos santificación del hombre? Es decir, ¿qué no basta para entender lo que es la santificación del hombre, el término de la gracia increada? ¿En qué sentido sería necesario hablar de una gracia creada? ¿A qué nos referimos? ¿Es un don diverso al de la gracia increada? O si no es un don diverso, ¿qué relación hay entre la gracia creada y la gracia increada, ¿no? Es justo hacia donde vamos. Y entonces lo primero que tenemos que decir es que cuando nos referimos a la gracia creada, recordemos que nos estamos refiriendo al efecto de la gracia increada. Otra vez,
más despacio. Cuando hablamos de gracia increada, estamos hablando del don de Dios que se da a sí mismo. Con unos términos más propios, estamos hablando de Dios como causa, ¿sí? La gracia increada se refiere a la causa de Dios que se da. Pero con la gracia creada ya no nos referimos o no nos concentramos, si bien nunca nos desentendemos, en Dios como causa, sino que nos referimos o ponemos la atención en el efecto que produce esa causa, el efecto que logra el don de Dios que se da a sí mismo. Y este efecto es justamente la transformación interior. Este efecto es la conversión, es la nueva forma de vida que adquiere el pecador o aquella persona que se ha dejado interpelar, abrazar, que se ha dispuesto y que él mismo ha abrazado de la gracia increada, ¿no? Entonces, por gracia creada nos referimos al efecto, nos referimos a aquello que permanece, y después hablaremos de gracia habitual con más detalle, pero nos referimos a aquello que no es la causa, sino ya en el plano concreto de nuestra existencia. Entonces, la causa increada es Dios en cuanto se da al hombre, y la causa creada es el hombre en cuanto que ha recibido ese don y es elevado y dinamizado por tal. Vean que aquí hay varias cosas que atender, con que concentrarnos, ¿no? Primero, a ver, entonces, gracia creada hace alusión al efecto finito de la presencia infinita de Dios en el justo. Y esto es muy importante, ¿no? La gracia increada es el infinito de Dios que se da. Dijimos que Dios no va a dejar de darse. Dios siempre se deja de dar. Esto, si recuerdan, la vez pasada lo ejemplificábamos con el tema de la tecnología y la transmisión que estábamos teniendo. Dios nunca se deja de dar. Dios siempre va a estar desbordándose. Dios va a estar, con mayor propiedad diremos, amando, ha estado amando, está amando y seguirá amando, ¿no? Esa es la infinitud de Dios. Pero por la gracia creada nos referimos a la presencia o al efecto finito de ese desbordamiento de Dios, de ese apapacho constante de Dios. No es una cosa, tiene que ver, no es, porque a veces podríamos pensar la gracia como algo mágico, como algo que nos entra, ¿no? Queremos ser muy, muy materiales y entonces queremos verlo como algo, así como luego imaginamos al alma, ¿no? Como si fuera algo que tenemos adentro y entonces de repente sale, ¿no? Y ahí viene esta idea, por ejemplo, de los viajes astrales que evidentemente no tiene nada que ver con el cristianismo y que a veces se ha mezclado, pero tiene una mala comprensión de lo que es el alma, ¿no? Y de la comprensión del alma. Pero me refiero a esto porque imaginamos el alma, lo espiritual, como si fuera algo físico, ¿no? Como un fantasma, como un Gasparín, ¿no? A mí me gusta dibujarlo como un fantasma de Pac-Man, ¿no? Como nos imaginamos a lo fantasmal o lo espiritual. Y no, la gracia no es una cosa, sino tiene que ver con el modo de ser, el nuevo modo de ser del hombre justificado, ¿no? Entonces la gracia no se vislumbra con un microscopio, o el efecto de la gracia no se palpa con algo mágico, una lupa espiritual, si se me permite la expresión, sino tiene que ver o se palpa, se muestra en el modo de vida de la persona, ¿sí? Esto es fundamental y esto es algo que desde el principio del curso ha estado presente, ¿no? No ha habido un solo instante, si ustedes lo analizan, en que el curso no vaya tendiendo hacia el hecho de que la fe no es algo que se queda aquí o se queda acá o algo desencarnado,
sino es algo que tiene que ver con nuestro modo de vida, ¿sí? Que no es, ya lo habíamos dicho, no significa que no vayamos a dejar de equivocarnos, que no vayamos a dejar de tropezarnos, no va por ahí. Es simple y sencillamente es un nuevo modo de vida en el que si bien nuestra contingencia, nuestra finitud, nuestra miseria, nuestra fragilidad sigue presente, al ser un nuevo modo de vida está de alguna manera constantemente encaminado hacia la elevación. Pero entonces se trata del modo de ser del hombre que es justificado. El hombre nuevo, el ser humano remodelado, recreado por la autocomunicación divina. Es aquel ser humano, cuando hablamos de la gracia creada, estamos hablando de esa forma de ser del ser humano que se ha dejado tocar por Dios. Volviendo, retomando la cita de Apocalipsis que decíamos la vez pasada, donde dice, estoy a la puerta y llamo. Si me abres, cenaré contigo. Justo la gracia creada quiere hacer alusión a ese estilo, esa forma en la que después de que Dios estaba tocando, por fin se le ha abierto y uno cena con Dios. Uno se mantiene en la presencia de Dios, ¿no? La gracia creada entonces tiene que ver con el hombre que ha decidido cambiar, que se ha convertido, que ha retomado su vida y ha encaminado hacia un estilo de vida que, si bien tiene sus bemoles, no deja de encaminarse o de mirar hacia lo alto, tener en el horizonte la vida nueva, la vida en plenitud. El justificado, cuando hablamos de la gracia creada, es capaz ahora de lograr actos que antes le eran imposibles. Piensen, por ejemplo, en los testimonios de la gente que dice, es que antes yo no podía hacer esto y de un momento para otro es que lo logré, ¿no? Pensando en términos de virtud, no en simplonerías. O, es que yo antes no podía dejar de ver, de perder el tiempo, ¿no? Y ahora sí, sí, también la gracia se manifiesta ahí, ¿no? Pero pensemos, cuando hablamos del hombre justificado, en actos más grandes, en actos de virtud. Seguramente todos podríamos decir, es que antes que me iba a imaginar que yo iba a poder hacer esto o aquello, ¿no? Pensando en la dinámica de la virtud, en la dinámica del bien. Bien, la gracia creada hace alusión justamente a esta capacidad que adquirimos y que nos permite cometer actos o que nos empuja hacia actos que antes nos parecían o nos eran imposibles. Y el motivo de esto, esta capacidad se sustenta en el hecho de que la gracia creada, Dios dándose, Dios desbordándose, Dios amando, el amor increado, es creativo. El amor nunca dejará de ser creativo. El amor no va a ser encasillante, ni va a ser, ¿cómo decirlo? No quiero utilizar el término tradicionalista para que no se me malinterprete, pero alguien que se asiente sobre lo mismo y se pierda. El amor, y sobre todo el amor increado, siempre va a ser creativo, va a permitir causas, va a crear, porque está en la dinámica del ser. Y aquí ya me estoy asentando, me estoy dirigiendo a cuestiones metafísicas. Y como siempre se los digo, no por cuestiones metafísicas, no me refiero a los libros de Connie Méndez y cosas por el estilo, que más bien se situarían en una cosa de desarrollo personal o de esto que se ha puesto de moda, sino más bien estoy pensando en las cuestiones más profundas que sobre la realidad, ¿no? Entonces, el amor increado el amor increado siempre será creativo porque está en la dinámica del ser que busca causas para seguir siendo. Entonces, la gracia increada, la gracia de Dios, el fenómeno de Dios que nos ama, el fenómeno de Dios dándosenos, generará estilos de vida que en nuestra mentalidad, en nuestro estrecho horizonte, podrían parecer imposibles. Piense, por ejemplo, que esta es justo la dinámica, que pienso ahora en estricto sentido, en la dinámica de la estructura religiosa. Vean que
la estructura eclesial que tenemos no siempre ha sido la misma. Y esto es algo que a veces nos cuesta trabajo de entender. La estructura eclesial, y por estructura eclesial no me refiero a que si había presbíteros o no desde el principio, no. Me refiero a las formas de ser iglesia que hoy en día se tienen, no han sido los mismos que hace 15 siglos o más, ¿sí? Pero piensen en concreto en las congregaciones religiosas, en las órdenes, piensen en los momentos de fundación. Los fundadores suelen ser personas que están en la dinámica de la gracia, y esta dinámica de la gracia es la que justo genera o crea un carisma que no viene del hombre en sí mismo, sino viene de la moción del Espíritu de Dios. El hombre lo puede captar porque está dispuesto, lo acepta y está ahí, y es lo que lo puede canalizar, pero viene del Espíritu de Dios que va soplando y va acompañando, viene de la gracia de Dios, viene de la gracia increada. Entonces, hasta aquí creo que vamos entendiendo por dónde va el asunto, ¿no? Es importante que entendamos que sin la gracia creada, Dios haría todo, ¿sí? Si nos quedáramos con el solo concepto de la gracia increada, no habría el fenómeno de la disposición, o no habría una respuesta nuestra, o nosotros no seríamos más que títeres, como a veces en nuestra teología popular pareciera estar presente, ¿sí? Es que Dios hizo todo. Sí, en última instancia Dios es la fuente, pero Dios no es el que hace todo. Hay una respuesta que le tenemos que dar. Claro que esta respuesta también está ligada a la gracia. Y si uno responde es porque en primera instancia Dios ha estado ahí insistiendo, definitivamente. Pero si nosotros decimos que no, no sucede y no. ¿Sí se entiende? No quiero hablar o no quiero que se malinterprete y piense, entonces que se piense o que lo pensemos en un horizonte estrecho, ¿no? Pensemos a lo largo plazo, es cierto, al final de cuenta, estamos encaminados y estamos caminando hacia el final de los tiempos. Y al hablar del final de los tiempos, no quiero que traigamos a la mente este horizonte apocalíptico en sentido negativo, como algunos dicen que pareciera ser que ya estamos empezando a vivir, sino el final de los tiempos como el fenómeno o como la instancia en la que el juicio final, la resurrección, acontecerá, donde comenzará, o donde vemos cristianamente, el comienzo de la plenitud del universo, ¿no? Ya comenzó, perdón, no el comienzo, la consumación de la plenitud del universo. Entonces, sí, a final de cuentas, Dios y en última instancia ahí va a tener la última palabra y lo que sea. Pero en la historia humana, en la que Dios se ha encarnado y se ha hecho presente, nosotros somos los visires de Dios. Somos los embajadores de Dios. Si recuerdan las primeras sesiones del curso, esto tiene que ver, o con esto tiene que ver el concepto o con esto tiene que ver la noción de ser imagen y semejanza de Dios. ¿Se acuerdan que decíamos que ha habido interpretaciones a lo largo de la historia, pero que los exégetas se vuelcan por hablar justo de que más bien tiene que ser imagen y semejanza, ante todo tiene que ver con el hecho de que nosotros somos los que tomamos de alguna manera el señorío de Dios para llevar la historia. Esto también está muy ligado a la noción del reino de Dios. Si no hubiera gracia creada, entonces el reino de Dios sería algo de lo que nosotros propiamente no participáramos. Simplemente seríamos espectadores, seríamos receptores. Entonces, significaría también que a final de cuentas, sin la gracia creada, Dios cuando convierte a alguien sería que lo obliga, lo fuerza, que lo doblega, pero en un sentido totalmente negativo, donde la libertad también sale trastocada. Y entonces todo aquello que hemos dicho ya sobre la libertad antes, también en una clase precedente, y el valor que tiene para el cristianismo la libertad, esta distinción, libre albedrío, libertad, pues carecería ya de sentido. Entonces,
Por eso es importante que entendamos, ¿no? Y por eso es importante que distingamos entre la gracia increada y la gracia creada. Quien es amado por Dios puede amar a Dios, porque estamos hablando de un acontecimiento personal, ¿no? Es decir, si le quitamos la gracia, entonces no podemos decir realmente que amamos a Dios, porque nada más seríamos movidos como títeres, seríamos manipulados, pero ni siquiera podríamos llamarnos propiamente personas, entendiendo como personas, si se acuerdan también que ya lo vimos precedentemente, esta capacidad de cierta autonomía, esta capacidad de libertad, esta capacidad de posicionarse frente a la existencia, y ante todo también esta capacidad de amar. Entonces, si concebimos entonces la gracia creada, las cosas cambian. Y entonces la dinámica entre Dios y nosotros no es de doblegarnos, no es de forzarnos, no es de pura verticalidad, sino también es una dinámica horizontal, es una dinámica interpersonal, es una dinámica de cercanía de nosotros con Dios. Y hago mucho énfasis en esto porque tristemente a veces, justamente en nuestra teología popular, en nuestros ámbitos cotidianos, se nos mete mucho esta eliminación de la gracia creada y nos quedamos solo con la gracia increada, haciéndonos menos espectadores, haciéndonos menos receptivos. Y claro, ¿cuál es la vivencia religiosa que de eso depende? Pues nuestra vivencia religiosa se reduce a la rezandería. Nuestra vivencia religiosa se reduce a solamente la cultualidad, ¿no? El culto, a lo litúrgico, si bien nos va, y no propiamente a nuestro existir. Si bien nos vaya a lo litúrgico, ¿no? Porque puede ser, o sea, que es a final de cuentas un empequeñecimiento de nuestra relación con Dios, es un reduccionismo de nuestra relación con Dios. Sin la noción de la gracia creada, la presencia de Dios fuera de la vida cotidiana o más allá de la vida o en la vida cotidiana, pues no estaría presente. Y seguiríamos con esta noción que Jesús tanto criticó, en la que Dios queda muy lejos, en la que Dios nos queda, y entonces cuando llega alguien y habla con cercanía, con calidez, con ternura con Dios, o se refiere a Dios, pues nos vamos a espantar como se espantaban los fariseos de Jesús, ¿no? Es importante la noción de la gracia creada, porque la noción de la gracia creada nos señala de la presencia de Dios en nuestras vidas, del efecto que Dios tiene en nuestra vida, de la dinámica a la que me somete el encuentro con Dios. Esto es bellísimo y esto es fundamental. Y me viene ahora a la cabeza justo este comienzo de la encíclica de Benedicto XVI, Dios es amor, Deus Caritas Est, donde dice que ser cristiano no es fruto de una gran idea, no es fruto del esfuerzo personal, sino del encuentro con una persona. Y esa persona es Jesucristo. Efectivamente, cuando hablamos justo de la gracia creada, estamos hablando de ese efecto, de ese ser cristiano es justo la gracia creada, ¿no? Por ser cristiano no es algo de lo que yo diga, yo soy cristiano, es algo que se muestra, es algo que se palpa con el modo de vida. Otra vez, no es un modo de vida perfecto, con sus limitaciones, con sus caídas, pero es un estilo de vida que busca levantarse cada vez que se caiga. Sin la gracia creada, Dios simplemente capacitaría para obrar al bien y no más. No habría mal. Y entonces el mal tendría un problemón. O más bien la noción del mal, en última instancia, pues no nos quedaría otra más que aceptar que Dios es el culpable. Porque si anulas el libre albedrío, si anulas que el hombre, el ser humano, la mujer, es capaz de decirle no a Dios, entonces los males que cometemos son porque Dios, nuestro titiritero, nos manipula. Por eso es importante la noción de gracia creada. Hasta aquí creo que se va entendiendo. No habría un gesto de amor, ya lo hemos dicho. No había una respuesta libre y amorosa, ¿no? Y esto repercute drásticamente en la vivencia religiosa.
Entonces, la gracia increada es la causa. La gracia creada es el efecto. Y este efecto puede ser permanente, estable e inherente. Y es a lo que llamamos la gracia habitual. Recuerdan que antes hemos mencionado que la gracia es actual, o que hay actos concretos en los que se manifiesta la gracia. Y que decíamos justamente que no necesariamente un acto genera un hábito, pero sí fundamentalmente un hábito se conforma de diversos actos. Entonces, la gracia increada, Dios que nos toca la puerta de nuestro corazón, Dios que toca la puerta de nuestra vida, estará siempre presente. Ese es habitual, ese es constante. El efecto que logra en nuestra vida, en primera instancia, es actual. Y entonces de repente me doy cuenta, respondo y hago una obra buena o encamino mi vida hacia el bien. Puede llegar un punto en que ese acto, o puede ser que acto seguido, es decir, no tardo más, ya el efecto se acabó y cometí una equivocación y le dije no a Dios con mi modo de ser. Pero puede ser, como pasa justamente en la vida de santidad, que ese acto, una vez que yo respondí, no es solamente un acto, sino que trae una serie de actos y logra mantenerse, logramos habituarnos a ello. Es cuando hablamos de la virtud. Y la virtud en última instancia es el efecto de la gracia increada. Piensen, por ejemplo, en una Madre Teresa de Calcuta. No es que solo un momento haya hecho el bien, es que hay una constante. No significa que no haya interrupciones o que no se haya tropezado o que no haya hecho malas caras o que no se haya equivocado. No estamos diciendo eso. Pero hay una constante de reorientarse, hay una constante de reencaminarse, hay una constante de frutos de los actos que van encadenando su vida y que van encadenando otros actos buenos. Esto es la gracia habitual, ¿no? Es el efecto permanente, el efecto estable, a tal grado que podemos decir inherente a la personalidad de alguien. Como podríamos pensar, otra vez en el ejemplo, en la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que parecía ser que le salía tan natural y decíamos, no, pues qué fácil para ella, ¿no? Claro, es el efecto de la gracia habitual. Y claro que la gracia habitual implica que haya un trabajo, ¿no? Porque la gracia habitual, como ya se dijo, se constituye de una serie de actos de gracia. La gracia habitual es la cadena de las argollas que se van amarrando y estas argollas son los actos de a los que responde la gracia creada, que en última instancia tiene su raíz, tiene su fundamento en la gracia increada. Bien, continuemos. Dice Ruiz de la Peña, ¿no? Y este texto, pongámosle atención, es muy bonito, y veamos. Gracia es el llegar al amor eterno de Dios, es el llegar el amor eterno de Dios al alma, o dicho modernamente, al yo íntimo del hombre. Dios da al hombre en ese amor no algo, se da a sí mismo, y esa autodonación divina obra en el hombre la incapacidad y la proclividad, inalcanzables de otro modo, para corresponder al amor de Dios con una entrega análoga, es decir, espontánea y gozosa. El saldo resultante es amistad en recíproca comunicación, que compromete todo el obrar humano, condensándoselo en un único movimiento fundamental hacia Dios. Entonces aquí detengámonos y pongamos atención en varios de los términos. Recuerden, siempre estos textos nos pueden parecer complejos, nos pueden parecer con términos muy elevados, y es importante que nos detengamos y le pongamos atención. Si ustedes no alcanzan a ver el texto, que porque lo están viendo desde el celular, entonces evidentemente la letra es más chiquita que si lo ves en la computadora, está en la página 351 del texto que es base para este curso, Don de Dios,
de Juan Luis Ruiz de la Peña. Al menos 351 de la edición que yo manejo, ¿no? Si no me recuerdo, es la misma que les mandé por PDF en el grupo. Bien, entonces, primero veamos que cuando se habla de la gracia, está hablándose del llegar del amor de Dios a lo más íntimo del ser humano. ¿Sí? La gracia es justamente esa presencia de Dios que nos inunda, que nos penetra hasta el confín más recóndito de nuestro ser. Evidentemente este es lenguaje metafórico, pero es un lenguaje muy, muy bello para referirnos y para darle fuerza a lo que se quiere expresar. El yo íntimo del hombre, que en moral se refiere, también aquí lo señalábamos en alguna ocasión, a esa opción fundamental que está en lo más profundo de nuestro ser, que es el elemento, uno de los elementos constitucionales de nuestra propia identidad, es donde Dios se hace presente. En nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones de la vida, puede ser que no haya, lo menciono esto para poder entender la fuerza a lo que se quiere apuntar. Nosotros constantemente estamos teniendo relaciones interpersonales, y no necesariamente todos los encuentros que tenemos son significativos. Aquí hemos tenido varias sesiones y no necesariamente todas las sesiones realmente me llegan o me tocan a lo más recóndito. O los encuentros que yo tengo en el metro, que tengo en el camión, que tengo en mi casa, no todos llegan a lo más profundo de mi ser. Pero hay algunos que sí. Y esos eventos, esos acontecimientos, esos encuentros son situaciones que quedan en el corazón y que conforme va pasando la vida no desaparecen, están ahí presentes, están acompañándonos en nuestra existencia. Incluso puede ser que lleguemos al final de nuestra vida teniendo claro ese momento definitivo, ese momento que era para mí y que fue para mí fundamental. Bueno, evidentemente estos momentos no son tantos. Si fueran tantos y tan comunes, pues tal vez lo olvidaríamos más fácilmente. Cuando hablamos de la gracia, ahorita estamos hablando justamente de un acontecimiento que llega hasta el tuétano del hombre, ¿sí? Dios siempre está hablando, ¿no? Y la gracia siempre se está dando o está presente. Pero hay ocasiones en que yo tengo la disposición y que al tener la disposición logra permear, logra adentrarse, logra tocar las fibras más íntimas de mi ser. Y es cuando llega la conversión, que no es de dientes para afuera, no es un acontecimiento de que, ay, sí, ya voy a cambiar, y entonces al mes, si bien nos va, pero a lo mejor exageré mucho, a los 3 días ya se me olvidó que iba a cambiar y entonces volví a las mismas. No, cuando hablamos en ese sentido de un encuentro profundo, un encuentro de la gracia que transforma, renueva, estamos justamente hablando de algo que nos toca a tal grado que nos renueva y nos cambia drásticamente. Llega hasta al yo íntimo de Dios. Pero también con la gracia no solamente se menciona esto, sino también estamos mencionando el hecho de que Dios se da a sí mismo. Y esto es algo también que ha estado muy constante y que tiene que estar constante para que no perdamos el asunto, ¿no? El acontecimiento es algo que va más allá de nosotros y tiene que ver con nuestro Dios que ha querido, que quiere, que desea, que anhela, que se muere literalmente por dársenos, por donársenos, por estar presente en nuestra vida. Entonces, la gracia hace alusión a esta locura de Dios que se desvive, que se anonada, que se hace, que se humaniza o que se minimiza. Hay muchas formas de poder llegar a expresarlo. Por nosotros. Es que esto es una locura. ¿Por qué es una locura? Es que nosotros, ¿quiénes somos? ¿Qué hemos hecho para ganarnos ese amor constante, desbordante
de Dios. Sí, piensa en lo siguiente, si quitamos el horizonte trascendente, la esperanza, el asunto de Dios, y volteamos hacia la humanidad, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con pura miseria, nos quedamos con tanta muerte, nos quedamos con pura guerra, nos quedamos con la expresión más vil de lo que somos. ¿Cómo es posible que y hoy en día todavía hay quien se queda en ese horizonte y llega a decir, ¿no?, que entre más conoce a su perro, más lo ama, o que nos merecemos lo que nos merecemos por lo que estamos viviendo? Por ahí veía justo en internet hoy no, pero en estos días, ¿no?, alguien que decía que nos merecíamos el coronavirus por ver, por ejemplo, cómo tratamos a nuestros médicos, a nuestros enfermeros, por ver lo viles y corruptos que podemos llegar a ser, entre otras cosas. Claro, es que es una locura que Dios, siendo Dios, se desviva por nosotros. Pues la gracia hace alusión a ese fenómeno. Y claro que cuando lo digo, si lo estamos tomando en serio, a mí persona, primero yo lo siento, pues nos late el corazón, nos reavivamos, sentimos algo que no sabemos cómo describir. Claro, porque es que, ¿qué he hecho yo realmente para merecer algo tan grande? Pues a eso nos referimos, con eso queremos señalar ese acontecimiento que nuestra cabecita es dificilísimo de poder detallar, ese acontecimiento para el que nuestra razón no da más, es a lo que llamamos gracia. Es una proclividad inalcanzable de otro modo. Cuando hablamos de gracia estamos queriendo o estamos señalando algo que logramos no porque se nos haya querido por nuestro esfuerzo, sino porque hay algo más que nos impulsa, porque hay algo más que nos sostiene, porque hay algo más que nos acompaña, porque hay algo más que nos fortalece. A eso es a lo que llamamos la gracia. Eso que nos permite ser como habitualmente no somos o como nunca nos imaginaríamos que llegaríamos a ser. También pongamos atención en el texto a esto que dice como que es una entrega análoga. La analogía lo voy a expresar de manera simplona, ya lo había dicho creo que la sesión pasada, pero se refiere a que algo es en parte igual y en parte diferente con el énfasis en la diferencia, ¿no? Entonces, aquí dice dice, se da a sí mismo y esa autodonación divina obra en el hombre la capacidad y proclividad inalcanzable de otro modo para corresponder al amor de Dios con una entrega análoga. Es decir, con gracia también nos referimos no solamente a Dios que se da, sino nos referimos a nosotros que respondemos, claro que no de la misma manera. El más santo de los santos no está respondiendo de la misma manera que Dios está velando por él. Hasta el más santo de los santos se queda infinitamente corto en la respuesta que le debería dar a Dios. ¿Sí se entiende por dónde va el asunto? Es una entrega análoga, pero no significa que sea la misma entrega o del mismo nivel o del mismo tamaño que la de Dios. Por eso es absurdo, por eso es ridículo, por eso es de pena ajena, diría yo, que nos paremos por las buenas obras que llegamos a hacer. Que nos sintamos la última Coca-Cola del desierto, que le estamos haciendo un favor a Dios con nuestro obrar. Y que pero todavía peor aún, que seamos capaces de voltear y decir, es que mira estos indignos siervos tuyos, Señor, algunos son como yo. Gracias, porque no me hiciste como aquellos. En este texto que está tan presente, ha estado tan presente en estas sesiones. Porque al final de cuentas nuestra entrega es análoga. Sí, es importante y es una disposición grandiosa, genial, admirable. O sea, la entrega de los santos es admirable. Su vida es modelo justo porque es admirable. Pero no significa que sea del mismo tamaño, que sea del mismo color, que sea del mismo sabor que la que está teniendo Dios por la humanidad. Y
de este texto también me gustaría remarcar aquello de la amistad, que es muy bello. Cuando hablamos de gracia, decíamos antes, al principio, que no nos olvidáramos que nos estamos hablando de un acostamiento interpersonal, un acostamiento personal. Es la gracia o la vida en la gracia implica una vida en la que nos hacemos amigos con Dios. Y como con todos nuestros amigos, nuestra vida está comprometida en nuestro obrar. Piénsenlo, ¿con quiénes estamos más comprometidos? ¿Con un desconocido? ¿Con un simple conocido? ¿O con un amigo? Si un conocido viene ahorita y nos pide un favor, pues tal vez a lo mejor sí respondemos. Pero si es un amigo, no lo pensamos dos veces. Le tendemos la mano, lo escuchamos, buscamos cómo apoyarlo. Si ese amigo sufre, nosotros sufrimos. Si ese amigo se regocija, nosotros nos regocijamos. Si fuera un desconocido, un extraño, pues a lo mejor diremos, qué bueno que está yendo bien, ¿no? Pero ahí más, o un fenómeno más profundo tal vez no lo habría. Con la gracia estamos hablando de ese vínculo entre Dios y nosotros, un vínculo profundo que me llega o que me permite que obra en mí una mirada como la de Dios, análogamente hablando, que obra en mí el poder sentirme uno con Dios, no en sentido panteísta, no se entienda, uno así como uno con el amigo que me acompaña, con el amigo que sufre, o con el amigo que está pasándola bien, ¿no? Y me regocijo con él. Entonces la gracia, este fenómeno de amistad que compromete cada uno de los instantes de mi obrar. Ahora toca hablar de las gracias actuales. Ya hablamos de la gracia increada, tiene que ver con Dios que se da a sí mismo. Ya hablamos de la gracia creada, que tiene que ver con el efecto del don de Dios, el efecto en la vida humana, un efecto especial en la vida humana. Ya hablamos de la gracia habitual, que está vinculada a la gracia creada, en tanto que es la continuidad de este efecto, la estabilidad de este efecto. Y ahora hablemos de las gracias actuales. Cuando hablamos de las gracias actuales, nos referimos a auxilios puntuales e intermitentes, impulsos o mociones que nos permiten o nos llevan a hacer o a realizar un acto sobrenatural, estrictamente bueno, incluso antes de que seamos justificados. Y aquí aclaro, a ver, primero, piensen, por ejemplo, la moción que les llevó a hacer una obra buena en su vida. Esa moción es la gracia actual, ¿sí? Y puede ser que nosotros en ese momento, en el momento de nuestra vida en el que recibimos esa moción, nosotros, por ejemplo, que estamos en la que para quienes la vida sacramental tiene un valor importante y que estamos en una formación teológica, el corte cristiano, para quienes la vida en pecado entonces no es banal. Nosotros nos damos cuenta que incluso cuando estamos alejados de Dios, cuando estamos renegando de Dios, cuando le estamos diciendo que no claramente, incluso ahí esas mociones se llegan a ser presentes. Esos impulsos nunca llegan a faltar. Por eso cuando hablamos de gracias actual estamos hablando también o estamos pensando más allá de solamente nosotros, de la iglesia. En el justo, las gracias actuales expresan el desarrollo, la floración e irradiación de la gracia habitual, ¿sí? Es decir, el que es santo, justo es el que es santo, o el que ya de alguna manera vive la santidad, vive en santidad, vamos a ver que constantemente se le hacen presente estas mociones, constantemente se hacen presentes estos auxilios puntuales, ¿sí? Porque las gracias actuales son el desarrollo justo de esa justicia que ella vive, de esa santidad. En el pecador, en aquel que todavía no vive la justicia o no vive en la justicia, no vive en Cristo, no vive en la plenitud,
Las gracias actuales hacen alusión a la concreta plasmación de la voluntad salvífica divina que toca el interior del hombre y lo dispone a la conversión. Esto es bellísimo y esto es muy importante, y aquí me detengo un poco más. Y hace un momento por eso hacía alusión, ¿no? Las gracias actuales, y siempre la gracia de Dios va más allá de nuestros méritos. Dios siempre va a estar, y esto no me cansaré de repetirlo y tiene que quedarnos claro, ¿no? Porque por ahí va el asunto de la vivencia cristiana, ahí va el asunto de la configuración con Cristo, ahí va el asunto de la santidad. En el pecador, la gracia actual hace alusión a ese momento en que Dios ha seguido, está presente, no se ha despegado, y entonces el pecador recibe el auxilio de Dios. El pecador recibe la emoción que le ayuda, aunque después siga en su vida de pecado, sigamos en nuestra vida de pecado, pero Dios no deja de acompañarle, Dios no deja de gritarle, Dios no deja de tocar a la puerta de su corazón. Y aquí traigo a colación unas palabras de un teólogo, Rondet, que Ruiz de la Peña cita en el texto, que dice que con las gracias actuales estamos refiriéndonos al milagro constantemente actualizado del amor efectivo de Dios, que lo sostiene, lo madura y lo conduce a la consumación. Las gracias actuales hacen entonces alusión a esta constancia de Dios que se empeña en amar tanto al justo como al pecador. Y esto es algo que a veces no terminamos de asimilar y a veces nos cuesta mucho trabajo de aceptar, sobre todo si tenemos una vivencia religiosa como la del hermano del hijo pródigo, ¿no? Cuando hablamos de la gracia estamos hablando de del constante amor de Dios por nosotros, independientemente de quienes seamos, acompañándonos en lo que hacemos día con día. Y aquí surge una pregunta interesante. Creo que de alguna manera ya se habría respondido, o ya ustedes sin problema alguno podrían responder. ¿Por qué unos se convierten, perseveran, y otros no? ¿No? ¿Por qué unos se convierten? Si Dios siempre está llamando, ¿por qué unos sí responden y por qué otros no? Si Dios siempre nos está acompañando, ¿por qué unos sí se mantienen en el bien y otros no? Para poder entender esto, es que hay que entender, lo primero que tenemos que entender es que hay una prioridad absoluta de Dios en orden a la salvación. ¿Qué significa esto? Que Dios no espera al hombre para amarlo, no espera que el hombre ame a Dios, lo ame a Él para amarlo. Para amar al hombre, Dios no espera que el hombre se haga amable. Para desvivirse por el ser humano, Dios no espera que el ser humano le responda y le diga sí. Piensen en Jesús. No es que Jesús esperara que todo el mundo le rindiera pleitesía. No es que Jesús se acercara con el pecador porque esperara que el pecador le adorara, ¿no? No va por ahí. Y a veces también se nos mezcla esta concepción de lo divino, ¿no? No, como si vemos el culto a Dios como una forma de alimentar su vanidad. No. Dios siempre nos va a amar. Dios siempre está acompañándonos porque Dios siempre tiene como prioridad nuestra salvación. Y por salvación estamos hablando de plenitud. Estamos hablando de perdurar en el bien, que es lo que se llegará a consumar en el final de los tiempos. Pero el hombre, si bien Dios siempre está presente y Dios siempre está amando y Dios siempre está tocando, en el ser humano vemos una auténtica libertad frente a la iniciativa divina. El ser humano es capaz de decirle no a Dios. Si el ser humano no quiere, si el ser humano quiere, se encamina o no se encamina hacia la vida en plenitud, siempre por la gracia de Dios, ¿no? Pero el ser humano puede
no porque tenga poder, sino porque Dios así ha constituido, puede resistirse a la gracia de Dios. Es capaz de frustrar la iniciativa divina. Es capaz de resistir al Espíritu de Dios. Así Dios lo ha constituido. Así Dios lo ha hecho. Y así lo podemos evidenciar en la historia. Y no digo pensemos en otros, pensemos en nosotros. Cada uno de nosotros, todas aquellas ocasiones en que yo he dicho no deliberadamente a Dios. Y creo que no serán pocas ocasiones. Es nuestra historia, es nuestra vida. Claro, después a lo mejor nos arrepentimos y nos reorientamos y caminamos y es una constante. Pero el drama, por ejemplo, de Jonás, yo creo que más de uno lo hemos vivido. Ay, Señor, ¿por qué? Yo lo que quiero es alejarme, no se van a convertir, o sintiéndose superior, ¿no? Pero al final de cuentas es justo el hecho al sentirme superior o al sentirme privilegiado en la dinámica de la santidad, ya me estoy poniendo en un lugar en el que se muestra que estoy diciendo que no a Dios. Hay muchos elementos para señalar esta cuestión en la escritura. Hay muchos momentos en los que podemos señalar. Le has dicho a Jonás, ¿no? Piensen a David también, que se resiste en un momento. Y así podemos en Samuel, y en Saúl, y podemos pensar muchos otros. Es parte de la experiencia bíblica. Es señalar que si bien Dios siempre está constantemente, nos está amando constantemente, se nos está dando, nosotros podemos decirle que no. Nosotros tenemos la capacidad, porque así Dios lo ha querido, de no disponernos para encaminarnos hacia la plenitud. Y esa es la causa de la historia de la humanidad que hemos tenido, de lo que vemos día con día, del mal que experimentamos en nuestra vida, de lo que de lo no planificante que nos rodea, que nos acompaña. Aquí viene, para seguir respondiendo esta pregunta, entonces, ¿por qué uno sí se conviene perseverar? Pues porque al final de cuentas también hay libertad humana, ¿no? Dijimos, no hay, no somos títeres de Dios. Viene una distinción para entender esto. Cuando hablamos de la gracia eficaz, estamos hablando de la gracia que ha logrado logrado permear de tal manera que concede el poder, el querer y el obrar, pero también está la gracia suficiente, que hace alusión al auxilio divino, que no alcanza su objetivo, no porque no baste, sino porque la libertad humana bloquea su dinamismo. Es decir, la gracia eficaz es cuando la gracia logra su cometido y entonces eleva al ser humano, y la gracia suficiente es cuando sí, Dios está presente, Dios nos acompaña, Dios nos está llamando, pero yo o a quienes llama somos capaces de decirle que no. Aquí entonces podemos decir que la razón última del fracaso de la gracia es la libertad culpable del hombre. Y que la razón última de la eficacia de la gracia no somos nosotros, sino es la soberanía amorosa de Dios. Esto es importante que se entienda, ¿no? Dios siempre está presente, y si logra llegar a la consumación no es por nuestro mérito, aunque se necesita de nuestra disposición, sino es su soberanía amorosa, su grandeza, su magnanimidad. Pero si fracasa, no es culpa de Dios, no es Él que Él siempre está llamando, sino es la nuestra. Es nosotros que le hemos dicho que no. Cada ser humano queda tocado por el amor divino, pero de Él depende su respuesta. Cada uno de nosotros somos acompañados, somos amados, somos siendo abrazados por la gracia de Dios, pero de nosotros depende si esa gracia nos dinamiza o no. Nosotros le podemos poner un alto a la gracia, no podemos aniquilarla, no podemos evitar que se siga manifestando. Dios siempre va a acompañarnos
incluso creamos o no en él, incluso lo rechacemos o no. Pero sí le ponemos para el momento o para un momento concreto. Y obviamente para hacer de ese modo de vida un estilo, un hábito. Entonces aquí estamos tocando un tema fundamental, que es el de la gracia, la relación entre la gracia y la libertad. Entonces decimos, gracias a que conseguimos la gracia creada, no, cuando hablamos de libertad no estamos anulándola, sino estamos considerándola, estamos poniéndola en un lugar fundamental. Pero por otra, también que entendamos que la gracia funda, sostiene y dinamiza el acto humano saludable, el acto humano que nos encamina hacia la salud, entendiendo como esto nuestro bien integral. La gracia puede ser detenida por nuestra libertad, pero también nuestra libertad puede ser potenciada por la gracia. Este es un juego muy interesante, un juego bellísimo, y que no podemos perder de lado. Y aquí hacemos otra vez un alto, como la imagen que vemos acá. Vemos que hay muchas cosas que se han venido diciendo, ¿no? Como las flechitas aquí, pero hay que hacer un filtro para orientarlas y llevarla hacia el objetivo fundamental, que el lenguaje no nos desligue de lo esencial. Dios causa, cuando hablamos de Dios causa, es importante que vayamos o enraicemos en algo más profundo que la concepción de la causa como algo frío. Dios causa nos referimos al Dios amor. Dios como causa es en tanto que Él es amor y el fundamento de todo es el amor, es la raíz de todo. La causalidad entonces eficaz es el amor creativo, que de la causalidad o que Dios logre efectividad logra un amor que crea, que genera nuevas estructuras, que genera nuevos modos de ser. La gracia entonces es voluntad de encuentro y es diálogo. La gracia no es algo solamente que nos llega y nos cachetea y nos deja inconscientes o nos anula, sino es algo en el que hay un encuentro, en el que hay un diálogo. No es solamente un fenómeno verticalista o vertical, sino es un fenómeno que nos mantiene una dinámica horizontal. Hay una dialéctica en este sentido entre lo que nosotros somos, quienes somos, y nuestra causa, pero también entre nuestra libertad y la gracia. No podemos, ya lo habíamos dicho, la autonomía absoluta pues es ridícula, es absurda, no podemos soñar con ella. Somos seres finitos y no podemos pensar en una autonomía absoluta. Pero justo el hecho de que seamos seres libres, aunque es limitada, esa limitación es suficiente para poder evitar que seamos elevados, que lleguemos a una instancia de plenitud más grande de la que tenemos en el momento. Y a su vez, la libertad depende de la gracia, que estemos dispuestos a la voz de Dios. Esto es una paradoja incluso, ¿no? Incluso podría parecer un círculo, un círculo vicioso puede decir alguno. Es que la libertad puede bloquear la gracia, pero a su vez nuestra libertad requiere de la gracia para poder potenciarla, ¿no? Y esto es importante que lo entendamos. Y sobre todo, y esto creo que nos podría llevar hacia el elemento, al objetivo fundamental, es que entendamos que cuando hablamos de la gracia estamos hablando de un acontecimiento interpersonal, estamos hablando de un acontecimiento entre personas, entendiendo a Dios, tres personas con nosotros, Dios que se relaciona con nosotros. Por eso hay ejemplos que nos podrían ayudar a entender de mejor manera lo que venimos diciendo hasta el momento. Y el ejemplo de la madre es fundamental. Este ejemplo lo pone Ruiz de la Peña en la página 359 del texto que estamos siguiendo. Él dice: el niño despierta la conciencia por la presencia y el amor de la madre que le ha dado el ser. El hecho de haberlo recibido todo de ella y de continuar recibiéndolo no anula su respuesta, la posibilita y la provoca. El amor con que es amado genera el amor amante. El tú maternal suscita el yo filial. Esto es bellísimo, ¿no?
cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de esta, la gracia y la libertad, estamos hablando justo que del fenómeno de dejarnos moldear por Dios. Dios, como alfarero, quiere moldear su vasija. Por la libertad nosotros podemos resistirnos a ese moldeamiento o podemos ponernos en las manos del alfarero y dejarnos llevar a nuestra perfección, a nuestra plenitud. La relación madre-hijo nos señala aquí una forma de dependencia que confiere cierta autonomía dentro de nuestras limitaciones, nuestras capacidades, dentro de nuestra naturaleza. Hay una dependencia que es la dependencia que está implicada en toda la relación amorosa, la dependencia del hijo respecto a la madre. No es que el hijo, por tener una madre, porque necesitar que la madre le vaya encaminando en la vida, le vaya forjando en la vida, sea totalmente dependiente o no logre una cierta autonomía. ¿Por qué? Porque el amor nunca esclaviza. El amor nunca forza, nunca retiene, nunca encasilla. El amor libera, el amor personaliza, el amor genera seres con cierta autonomía, con libertad, seres en plenitud, seres amantes. Y esto es bellísimo, esto es fundamental. Por eso la gracia no puede ser entendida como un acontecimiento de coacción de la libertad, sino como un acontecimiento del amor que seduce, que transforma, que vivifica, ¿no? Que convierte en un amante aquel que se deja amar. Un amor que atrae, como vemos en la imagen, entendamos que Dios, la gracia, y cuando hablamos de la gracia no estamos hablando o no debemos entender a Dios nunca como un factor, o la gracia como un factor compulsivo o coactivo. No hay que considerar a Dios como alguien que arrastra, es alguien que atrae, que seduce por su amor. Es el atractivo seductor de su presencia amorosa la que logra voltear o encaminar hacia su vida. ¿Por qué? La coacción despierta repulsión. Aquí me viene justo a la mente toda esta dinámica religiosa que a lo mejor hemos vivido, en la que forzamos a otros a ser cristianos, en la que queremos forzar a otros, por ejemplo, a que vayan a misa, o a ser como yo en mi cristianismo he sido, pero si ni Dios mismo hace eso, si ni Dios mismo nos forza, ¿por qué nosotros queremos forzar a los demás? Aquí aprovecho para hacer un comercial en la revista del Imdosok, La Cuestión Social, que espero ya salga en estos días. Estará publicado un articulito mío que se llama Hacia una evangelización no colonialista, ¿no? Que donde justo abordo el tema de que basta de esa concepción evangelizadora en la que queremos forzar a otros a ser cristianos como yo o como mi estructura pequeñita o romana quiere que seamos, ¿no? Que volteemos a Jesús, que volteemos al acontecimiento de la gracia, al acontecimiento, o no solamente acontecimiento, al ser de Dios, y veamos que es más bien una cuestión de atracción, es una cuestión de seducción, no una cuestión de obligación, no una cuestión de coacción, porque la coacción despierta repulsión, y con justicia es que podemos llegar a tener hoy en día nuestros jóvenes o tanta gente que repulsa la religión, porque en su formación los quisieron forzar a ser cristianos, porque en su formación les presentaron un rostro de Dios en el que Dios quiere que a fuerza sean lo que Él quiere que sea. Un Dios que no es amor, sino que es látigos, que es castigo, que es violencia. Y la gracia no hace alusión a eso. Cuando pensamos, cuando reflexionamos, cuando nos volteamos y nos ponemos de rodillas para hacer teología, como mencionaba Jorge, ¿no? en la sesión de preguntas de la sesión pasada, volteamos y para pensar y para mirar, para intentar acercarnos al misterio de la gracia, pues vemos que Dios está como ese imán que va trayendo, nunca de manera fuerza, siempre
seduciendo. Dios que nos va llamando como un tú, requiriéndonos, solicitándonos, fascinándonos, pero nunca forzándonos, ¿no? La perseverancia, la presencia interpelante de Dios es fascinación, es atracción, nunca coacción. La gracia nunca es un asunto de forzar a alguien, es un asunto de volcar, fascinar, de atraernos hacia el fin que nos planifica, hacia Dios. Entonces, para ir cerrando e ir ya pasando a la siguiente sección, digamos lo siguiente y de esta manera sintetizamos el tema que en la sesión pasada y esta hemos venido desarrollando, sobre lo que es lo que es el hombre en Cristo, sobre la gracia. Primero, cuando hablamos de la gracia, la gracia tiene una función personalizante. La gracia obra en nosotros hacernos personas, planificarnos como personas. Esto todavía lo detallaremos la próxima sesión cuando hablemos de las dimensiones de la gracia, desde el principio cuando hablemos de la divinización. Pero entonces la gracia nos personaliza, nos hace más humanos, nos hace más seres humanos. Es más persona en tanto mejor se vive en la gracia, también hay que decirlo así, ¿no? El ser humano, también diremos en esta segunda, el ser humano solo se consuma en la vivencia de la gracia. Nuestra plenitud, nos guste o no, queramos o no, huyamos o no, estará solo en vivir bajo la gracia, vivir en la gracia. ¿Por qué? Pues porque dijimos justo que la gracia nos hace más personas. Entonces, llegar a la plenitud como persona implica la vivencia en la gracia, implica una vida, una existencia que se va desarrollando en la gracia, en la compañía, en la presencia, en la donación de Dios en nuestras vidas, y el efecto que esto logra es justo el hacerme más persona. Dios quiere darse al hombre, todo existe para esto. Esto es bellísimo. Dios quiere darse al hombre. Dios no quiere dejar de darse al hombre. Y todo debe estar encaminado hacia ello. La creación, el universo, está encaminado hacia el hecho de Dios que se da, que se vuelca al hombre, que ama al hombre y quiere amarlo hasta la eternidad. Por otra parte, hay que decir también que el ser humano existe para ser colmado por la donación de Dios. Ese es nuestro fin, ese es nuestro objetivo, esta es nuestra meta si lo queremos ver de esta manera. Esa es nuestra vocación última, nuestra vocación universal, nuestra vocación eterna, el ser colmados por la donación de Dios. Por eso es que decimos que nosotros solo nos vamos a realizar en el intercambio vital con Dios. Nosotros solo nos planificamos en Dios, o como diría San Agustín, solo descansaremos en Dios, hasta encontrarnos en Dios. El asentimiento en acto es lo más humano, ¿no? El decirle sí a la gracia nos está justamente humanizando. Entonces, el decirle que sí es un acto de humanidad increíble, asombroso, de una humanidad que se planifica. Esta es una expresión de Javier Zubiri. El hombre es el modo finito de Dios. El hombre es el modo en cómo, porque de esto alguno podría decir, bueno, a ver a qué se refiere. Simplemente señalemos eso que el Génesis dice, el ser imagen y semejanza de Dios. El hombre es el modo finito de Dios. El hombre está llamado a ser otro Dios en la tierra. Y dejen remojando esto para la siguiente sesión, justo cuando hablemos de la divinización, ¿no? Pero entonces el hombre es el modo limitado de la grandeza, de la infinitud del ser divino. Ser persona y vivir en la gracia se coimplica. No podemos vivir como personas o no vivimos como personas
si no vivimos en la gracia. Sin la gracia no estamos viviendo en plenitud como personas. Que quede esto claro. El ser humano, dice, no se realiza en el trato o en la posesión de las cosas. Ya dijimos, si el ser humano se realiza solo en Dios, se realiza en la vivencia de la gracia, obviamente cualquier otra cosa que no sea Dios no va a realizar al ser humano. No le va a hacer más persona. Es decir, no le planifica. Sí le podrá traer momentos de alegría, sí le podrá traer momentos de placer, sí le podrá traer momentos de gozo, pero no le planifica. No pasa de esos instantes, no pasa de esos momentos. Su vida no va más allá del instante, del carpe diem. El ser humano no se realiza más allá de Dios. El ser humano solo se realiza en Dios. Y otra vez, esto no es algo abstracto, esto no es algo mental, esto no es algo sentimental, esto es algo integral, esto es algo existencial. Las personas son la fuente de la dicha del hombre. Hay más dicha en una persona, en el encuentro con otra persona, que en el encuentro con las cosas. Y por lo tanto hay más dicha en el encuentro con las personas con mayúsculas o en las personas por excelencia que con las personas humanas. Y hasta aquí entonces tenemos nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias. Entonces es momento de pasar a las preguntas. Bien, pues muchas gracias por sus saludos. Qué bueno que se han podido conectar. Gracias a todos. Qué bueno que están conectados. Estoy viendo sus preguntas. Dice Jorge, entonces la gracia increada es la causa formal y la causa material es el hombre que ha sido tocado por la gracia increada. Jorge, sí, es el lenguaje aristotélico tomista, ¿no? Sí, efectivamente. No, sí, la causa formal es la causa eficiente también, la gracia increada. Luego, Lisa, me encanta eso de que somos visibles de Dios. Justo es lo que desde el principio con el ser imagen y semejanza es lo que hemos querido ir señalando, ¿no? Dice Claudia, Dios que te, recurriendo a esta expresión famosísima de San Agustín, ¿no? Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. La relación entre la gracia ingresada, más bien increada, a lo mejor hay algún error de corrección del celular, y la gracia creada, sí, efectivamente, ¿no? Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. En ese sentido, a esa es la relación entre Dios que se nos da y la disposición que hemos de tener nosotros. Dice Laura, entonces la gracia creada es cuando tú aceptas con tu vida a Dios. Es el efecto, ¿sí? Bueno, sí, como tú lo has dicho, queda perfecto, ¿no? Cuando tú aceptas a tu vida en Dios no es algo intelectual, ¿eh? No es algo sentimental, ni es algo lingüístico. Sí, es una forma de ello, lo intelectual, lo lingüístico o verbal, perdón, lo intelectual, lo verbal y lo sentimental, pero es ante todo existencial, que implica todo, ¿no? No solo una de las partes. Cuando le decimos tú a Dios, quiere decir cuando nuestra vida se manifiesta, justo que le hemos dicho que sí a Dios. Claudia dice, quería poner ingresada y puse ingresada. Estos teléfonos, sí. Estelita, página 351 del Don de Dios, o es de otro libro de Ruiz de la Peña. Gracias. Es del Don de Dios. Es la página 351 del Don de Dios. Otra vez increada. Sí, Claudia, los celulares a veces nos juegan así. Estelita, la gracia actual es de vez en cuando o más frecuente. No, cuando es que la gracia actual, recuérdense, actual es de actos, momentos.
Cuando hablamos de gracia actual, estamos hablando de algo que está sucediendo o algo que está haciendo. Cuando hablamos de la gracia habitual, es algo que está haciendo, pero constantemente. Entonces, aquí diríamos que cuando es más frecuente esa gracia actual se convierte en gracia habitual. Y este más frecuente es justo cuando hablamos de una vida en el bien, ¿no? En la perseverancia del bien. Estelita, ¿cuál justicia? Perdón, Estelita, no sé a qué te refieres. Si lo puedes especificar más para poder detallarlo. ¿Qué hay con los tibios? Pues los tibios, la tibieza es expresión a ver, sí cuando es sí, no cuando es no. No hay a medias, no hay de a medias. La tibieza es una expresión de decirle no a Dios. La tibieza es decirle no al Señor, es no creer en las promesas de Dios. La tibieza, que muchos hemos vivido, es una negación de vivir en la gracia, de vivir en la plenitud, porque a final de cuentas la tibieza impide que la gracia llegue o impide la eficacia de la gracia, ¿no? Entonces no es que no hay puntos intermedios, o le decimos sí a Dios o le decimos que no. Justo se acuerdan que en alguna de las sesiones les hablaba de lo que decía Gaspar de la Mora, de que no había instantes en nuestra vida que fueran neutros. Siempre, cada instante de nuestra vida es estar frente a Dios y decirle sí a su plan salvífico o decirle no. No hay una instancia intermedia. O le decimos sí o le decimos no. Y todos los actos de nuestra vida son una constante de asumir a Dios, de vivir en Dios o de negar a Dios, rechazarlo. ¿Cómo llegar cómo llegar moción? A todo es un asunto de gracia, pero tenemos que estar dispuestos. Para explicarlo justo recurro al ejemplo que la sesión pasada les decía sobre la transmisión que estaba teniendo. Yo no he dejado de transmitir, ¿no? Les decía, yo no he dejado de transmitir, pero a algunos de ustedes se les empezaron a trabar. ¿Dónde está el asunto? No en quien transmite, sino en los equipos receptores. Entonces las mociones, el Espíritu de Dios, la voz de Dios, siempre estará presente y siempre está presente en nuestra vida, siempre nos está hablando, pero se requiere que haya disposición de nosotros. Y en ese sentido, ¿cómo poner más atención o cómo estar más atentos? Ya decía la semana pasada, el silencio es fundamental. La actitud de discernimiento es fundamental, la oración es fundamental, silencio, oración, discernimiento son fundamentales. Y si nos ponemos todavía más técnicos, yo te invitaría pues a que te eches un clavado en los ejercicios espirituales de San Ignacio. Todo el recurso y todos los ejercicios están encaminados justo hacia el disponernos para estar atentos a la voz de Dios, a las mociones del Espíritu, ¿no? Entonces va por ahí el asunto. Verónica, la totalidad de la entrega del amor de Dios manifestada en su gracia es solo virtud de Él y no de nosotros. De nosotros dependerá corresponder. Efectivamente, todo va encaminado hacia eso, ¿no? Es decir, Dios siempre se está dando y a nosotros nos toca responder, pero a final de cuentas es Dios el que va logrando. Luego, María Ocampo, ¿cómo es y cuándo le decimos no a Dios? Cuando no construimos el reino de Dios, cuando nuestra existencia no está encaminada hacia el bien, cuando en nuestra vida, nuestra comodidad, nuestro ego, nuestros planes se anteponen al proyecto de Dios. Cuando en nuestra vida la caridad no se hace presente, le estamos diciendo que no a Dios. Cuando no somos capaces de velar por el otro, le estamos diciendo no a Dios. Que puede ir desde grandes acontecimientos, por ejemplo, me voy al extremo de alguien que asesina deliberadamente, o a pequeñas cosas, pensando por ejemplo en la contingencia que estamos viviendo, cuando soy capaces de cuidar del otro con mis cuidados, ¿no? Entonces, desde los pequeños actos de nuestra vida hasta los grandes actos o los actos más trascendentes o los que más nos
impulsan, mueven, cambian, podemos ir diciéndole que no, pero siempre es en la línea de ir contra la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que otra forma de decirlo más simple es que todos los seres humanos hallen plenitud, que todos los seres humanos se encuentren, se hallen, vivan en el amor. Cuando no estoy haciendo eso, cuando no estoy trabajando en eso, estoy diciéndole que no a Dios. ¿La gracia suficiente para nosotros es menor que la gracia eficaz? No, pues en el santo diría que la gracia suficiente es menor. En mi caso yo no te podría asegurar que mi gracia suficiente es menor a la gracia eficaz. ¿Por qué y a qué nos referimos? Pues porque con la gracia eficaz estamos diciendo justamente que es cuando la gracia ha logrado a su objetivo porque ha habido la disposición. Y con la gracia suficiente son todas aquellas ocasiones en las que Dios ha estado ahí, pero yo no. Entonces yo en mi vida, yo personalmente no te podría decir que la gracia eficaz ha sido más que la gracia eficiente. Que la gracia eficiente ha sido más que la gracia eficaz. Sí, Dios siempre ha estado en mi vida, ¿no? Y Dios ha transformado, me ha ayudado y a veces he respondido. Pero yo, al menos ahorita, en un examen de conciencia a bote pronto, me vería más, con mayor ocasión de decirle no a Dios. Ahí por ahí se le pasmó a Estelita. Gracias, Elisa, por comentarios. Dice Betty, sería como decir el amor es amado, algo así como lo que decía San Francisco. No recuerdo exactamente cómo lo dice San Francisco, pero sí, el amor es amado, el amor genera una dinámica de amor, ¿no? Y si no se genera esa dinámica de amor, pues no es la dinámica propia del amor, no es entonces la dinámica propia de Dios. Jorge Cabrera, gracias a ti, Jesús. No, hombre, gracias a ustedes, sus preguntas, su presencia, su compañía, es fundamental para mí. Leti, qué bueno que te ayude lo que se va diciendo por aquí. Gracias a ti también por siempre responder y estar acompañándonos. Jorge, es un verdadero drama que Dios omnipotente se autolimite por haberle concedido al hombre la libertad. Sí, es un problemón, es una situación para lo que nuestra razón es extremadamente limitada. Y claro, o sea, pensémoslo como nosotros al limitarnos pensémoslo, por ejemplo, tú, Jorge, que también te dedicas a la docencia, ¿no? Cuando como profesor te tienes que limitar frente a los alumnos para no entrar en un juego de tiranía o en un juego en el que lo que importa es más tu autoridad que propiamente el alumno o la persona. Pues claro que sufrimos, claro que entramos en un drama, como el drama del papá que se tiene que limitar también frente al hijo para para que la relación con el hijo que sea una relación auténtica de amor, donde al papá pues, también le va a tener que tocar sufrir. Pensemos en el hijo pródigo, en el padre que se tiene que limitar dándole al hijo lo que no le corresponde, pero que el hijo exige, ¿no? Sí, es un verdadero drama. Es algo muy fuerte, es algo muy complejo y es algo admirable a la hora que lo empezamos a valorar o a considerar con detalle. Elisa, siempre había rehuido de la catalogación de la gracia. Ve ahora que cada concepto obedece la necesidad de describir o catalogizar los distintos estadios del proceso de santificación. Efectivamente, ¿no? Es que el problema de la categorizar la gracia, el problema está en que podemos perder el asunto de fondo, que podemos perdernos en una discusión terminológica, conceptual, quedando o dejando de lado lo fundamental, el acontecimiento salvífico, el acontecimiento personal. Por eso es importante que conforme vamos avanzando, pues siempre volteemos la mirada y no perdamos de vista de lo que se trata, ¿no? Del asunto de fondo que estamos detallando. Leti Campos dice, me gusta saber que Dios da su gracia gratuitamente, es lo mejor que me ha pasado. Efectivamente, Leti. No lo puedes expresar mejor, ¿no? Que Dios
se dé constantemente, que Dios nos ame sin importar nuestra miseria, que Dios nos ame siendo tan pequeñitos y se desviva por nosotros sin importar nuestro mérito, es lo más importante y lo más grandioso, lo más bello que podemos, que nos pueda pasar. Al entenderlo, al asumirlo, evidentemente nuestra vida no puede ser indiferente. Y esto lo obra una transformación y empieza a encaminarnos, ¿no? Pero es algo bellísimo, es algo grandísimo. Tere dice, me hace pensar que ese seducirnos de Dios es el motivo de que las conversaciones casi nunca se dan de forma tan radical, sino que es un proceso en el que Dios va hablándonos poco a poco, efectivamente, ¿no? Como la seducción. No es que de un momento a otro, es un proceso, un camino con altibajos, con una relación constante, de muchas maneras, variado, creativa, efectivamente, ¿no? Y Dios así está en nuestra vida, o sea, Dios así va tocando nuestras puertas, nuestros corazones. Leti Campos. Últimamente es la mejor noticia que he recibido. Leti, qué gusto que lo estés tomando en ese sentido, ¿no? Que la gracia nunca nos deje de acompañar, ¿no? Que esté en nuestra vida y sobre todo porque a veces hablamos de la gracia comúnmente, constantemente, pero nos olvidamos del trasfondo, de la implicación o de lo grandioso que es, ¿no? Entonces reconsiderarla, revalorarla es fundamental para revitalizar nuestra vida integral, existencial, pero también nuestra vida espiritual. Gracias, Emma. Gracias a ti por que te pudiste conectar. Gracias por lo del artículo. Ahí por ahí espero en el EPEC estar en alguna otra ocasión. Ya me podré acordar ahí con Mario. Carlos, ¿cómo mejorar la evangelización actualmente considerando el aislamiento y la situación que vive la iglesia? Pues es que yo creo que el mejorar va de la mano del testimonio, ¿no? A veces podemos ser muy buenos planificadores y generar documentos de estructura eclesial extraordinarios, pero a final de cuentas de lo que se trata es de testimoniar. A final de cuentas, por muy grandes y bellos templos que tengamos, lo que importa es el estilo de vida que asumimos, y eso es lo fundamental. Entonces, ¿cómo mejorar? No puedo dar otra respuesta o respuestas concretas más que como lo dicen y saben del tema, los que trabajan en el tema. Pienso por ejemplo ahora en José Antonio Pagola, pienso en Walter Casper, ¿no? Pienso en Bruno Forte, pero al final de cuentas se trata de voltear la mirada de Jesús y desde Jesús obrar, configurarnos con Jesús y transformar la vida de quienes nos rodean. Al final, para vivir en plenitud deberá existir completamente la gracia y la respuesta a emociones de nuestra parte a esa gracia. Efectivamente, eso es hacia allá va el asunto. Y eso es lo que andaremos en la próxima sesión cuando hablemos de las dimensiones de la gracia. Luisa, el silencio, la oración y el discernimiento entonces es la clave para estar en la gracia de Dios con libertad, una relación mutua con Él. Es importantísimo, es fundamental, ¿no? Es decir, pero aquí hay que decir que también la caridad, el silencio, la oración, el discernimiento era para estar atentos a la voz de Dios, pero podemos estar atentos y decirle que no. Entonces es importante también el obrar, es importante también la vivencia de la caridad. Y en la vivencia de la caridad, como veremos justo en la sesión que nos vendrá la siguiente semana, se trata justo de, o es donde se evidencia que estamos viviendo en la gracia de Dios. Ivonne, ¿quién es amado por Dios? Puede amar a Dios. Sí, quien es amado por Dios, todos. Podemos amar a Dios todos, efectivamente, todos podemos amar a Dios. Sin excepción. Magdalena, chao, qué bueno que te conectaste, Magda. Un abrazote también para ti. Jorge. Gracias, no, gracias a ti, Jorge. Muchas gracias por tus preguntas, muchas gracias por tu presencia. Francisco,
Yo creo que la única forma en que el amor es real es a partir de la libertad del hombre. Efectivamente, justo eso es lo que hacia donde iba, ¿no? No puede haber amor real si no se deja en libertad al ser humano. Y el ser humano no ama realmente si no lo hace en libertad. Entonces, ese es justo el asunto, esa es la paradoja, y bueno, más que una paradoja, esa es la cuestión central, porque la gracia no es algo que forza la libertad, sino que la potencia, la dinamiza. Gracias, me aclaraste muchas preguntas. Pues esperemos que haya más oportunidades por ahí. Estaré con otros cursos que les haré llegar el link por si quieren seguir acompañándonos, pues, por si la gracia de Dios me hace el favor de que ustedes estén presentes en mi vida, en los cursos. Ya les haré llegar mediante Rosario ahí la invitación, ¿no? Aprovechando que esta plataforma se ha estado gestando y que nos puede dar para poder tratar muchas otras cuestiones. Francisco, y creo que la gracia solo se da a partir del ejercicio de libre albedrío, ya que esta es parte esencial de la aceptación de los dones que Dios nos ofrece. Sí, Francisco, exactamente, de manera perfecta es lo que, hacia donde iba el asunto de la relación entre la gracia y la libertad. Antes, mi primera pregunta es, ¿cómo sabemos que somos amados por Dios? Una pregunta muy bella, es un preguntonón, pero es una pregunta también que hay que decir que solo se puede responder asentados en la fe. Si no somos creyentes, si no vivimos en la fe, si no respondemos a Dios que se ha encarnado, no vamos a poder encontrar prueba alguna de que Dios nos ama. Desde la fe es que podemos demostrar con el acontecimiento de la encarnación, con el acontecimiento de la resurrección, que Dios nos ama. Más allá, y con la extensión de la resurrección, de la vivencia de la resurrección, con la vivencia de la gracia, es que decimos que Dios nos ama. Sin la premisa de la fe no podremos hacerlo. Mari Carmen, gracias Eduardo. Efectivamente, ¿qué sería de nosotros sin la gracia de Dios? Un fuerte abrazo también para ti. Un abrazo también para la comunidad de San Antonio. Patricia, buenas noches. En la vida de la gracia, ¿las tres divinas personas habitan en nosotros? Esa pregunta la voy a responder la próxima sesión. Justo cuando hablemos de la divinización vamos a enfocarnos en esto. Pero no la pierdas, Pati, no la pierdas. Marco, gracias Marco. Danibia, en el encuentro con el otro, el hombre descubre que es persona y que todos tenemos igual dignidad. Efectivamente, ¿no? Y el encuentro con el otro es un acontecimiento de la gracia, independientemente de las diversas circunstancias que acompañan ese encuentro. Y Lulu, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ti, Lulu, también por tu presencia, por acompañarnos. Pues veo que ya no hay alguna otra pregunta. Les agradezco mucho su participación. Les agradezco mucho su presencia. Nos vemos dentro de 8 días. Que la gracia de Dios nos siga acompañando, nos siga bendiciendo. Que sean días que en medio de la contingencia, que en medio del temor, que en medio de las diversas circunstancias problemáticas, las pérdidas que vamos teniendo, la gracia de Dios nos acompañe y nos fortalezca. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga.